Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y saludamos a nuestro invitado, el diputado Simón Calzadilla, segundo invitado del programa de hoy. Él es el dirigente, secretario general del Partido Movimiento Progresista de Venezuela. Bienvenido, Simón, ¿cómo te va? Gracias, Vladimir. Gracias a Globovisión por la invitación a participar en el programa. Bueno, conversamos con Manuel Felipe sobre la muerte de Teodoro Pecoff. Brevemente, por supuesto, tengo que preguntarte sobre este hecho, ¿no? Tu opinión en torno a lo que significó Teodoro en Venezuela. Literalmente, Teodoro fue un hombre excepcional, un venezolano que por mucho tiempo fue referencia para muchísimos venezolanos, un líder político integral, un intelectual de primera línea, escritor, editor, polémico, un hombre que intentó siempre de adaptarse, de corregir, de superar, de buscar en el contexto de la política y la democracia la lucha por sus mejores valores. Teodoro, estando o no estando de acuerdo con él, generó el mayor de los respetos y de la admiración de los que compartían y de los que ideológicamente marcaban diferencia. Pero tuvo la gran virtud ayer en su muerte de encontrar a venezolanos y venezolanas de todas las tendencias y orientaciones políticas e ideológicas, dándole un gran reconocimiento, lo que habla de lo que él fue y de lo que él significa. Simón, pasando a otros temas, el Partido Movimiento Progresista forma parte de la Mesa de la Unidad. La unidad opositora está hoy en día muy segmentada, fracturada, bueno, tiene muchas dificultades. ¿Cómo hacer para que la oposición venezolana logre una postura que la unifique, algunos consensos que le permitan ser una alternativa? Porque si bien hoy hay un porcentaje importante de venezolanos que rechazan al gobierno, también hay un porcentaje importante de venezolanos que rechazan la forma como la oposición se ha comportado en este tiempo. En el Secretariado Nacional del Movimiento Progresista tenemos ya mes y medio discutiendo este gran problema que tenemos en Venezuela sobre el hecho concreto y real de que no tenemos todos los liderazgos y partidos políticos que apostamos a un cambio en nuestro país una sola estrategia, un solo discurso, que incluso en el marco de los diferentes partidos, reagrupaciones, podamos ponernos de acuerdo en temas concretos, medulares para el país y que genere la fuerza necesaria de presión interna que junto a la presión internacional podamos quebrar la recia terquedad de este desgobierno que se niega a respetar los canales constitucionales y la soberanía popular. En ese contexto nosotros delineamos algunos retos que se nos presentan en lo inmediato y que debemos darle respuesta, y que la respuesta no puede ser cada quien diciendo una cosa diferente o planteando un quehacer diferente. Lo que debemos hacerlo todos unidos en el marco de una estrategia que podamos acordar entre todos, reencontrarnos en una mesa y debatir cosas importantes como, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en la Asamblea Nacional? ¿Qué vamos a hacer los partidos políticos? ¿En qué vamos a orientar a la sociedad venezolana de aquí al 10 de enero, el mismo 10 de enero y después del 10 de enero, cuando todos hemos dicho que aquí no reconocemos presidente electo en nuestro país? Eso no es cualquier tontería. Y hasta el momento, de manera unida en una sola instancia, no se está discutiendo esa estrategia. Y eso es demasiado importante, que todos los que pertenecemos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional y nuestras organizaciones políticas, podamos construir una sola estrategia para tener una sola posición. Sería muy irresponsable que el día 10 de enero tengamos 2, 3, 4 posiciones ¿Tú diferentes. descartas, por ejemplo, que exista de aquí a enero la posibilidad de una negociación política con el gobierno, previo acuerdo entre las fuerzas opositoras, o incluso que un sector de la oposición, quizás mayoritario, dé ese paso? ¿Eso está descartado a la fecha? Vladimir, ¿qué es lo que quiere
el más del 90% del pueblo venezolano y la oposición. Un cambio, una transición política hacia la democracia, la reconstrucción del país. Y eso parte por que el gobierno entienda que tiene que salir del poder, o que por lo menos esa decisión la ponga en las manos de quien debe tener el mandato en la democracia, que es el pueblo, y su soberanía expresarla a través de un voto que sea creíble y transparente el proceso electoral. Si el gobierno desea ponerle fin a esta crisis de manera negociada, ¿quién podría no estar de acuerdo en sentarse a negociar? El problema, Vladimir, es, ¿está el gobierno dispuesto a eso? ¿O siguen con su férrea y terca y dañina decisión de mantenerse en el poder como sea? Y ese como sea ha sido al margen de la Constitución. Entonces el problema es que para que haya negociación tienen que haber puntos de interés. Ahora, fíjate, muchas veces los procesos de negociación o de decisiones políticas han estado obstaculizados por las propias contradicciones de la oposición. Entonces, muchas veces, antes de poner por delante los problemas de la gente, por ejemplo, entonces, no, es que no nos hemos unificado. ¿Por qué no hubo candidato presidencial en las elecciones? Es que no nos pusimos de acuerdo en el candidato. Es que no tuvimos, o sea, decisiones que se o que se toman a medias porque no hay consenso Fíjate, Vladimir, interno o debate, verlo una mesa así, sin silla, ¿no? puntualmente, pareciera que fuimos unos irresponsables. Pero tenemos que recordar que el año 2017 aquí hubo la mayor manifestación popular con la más alta represión de toda la historia en el 2017. Y después nos emboscaron con una precipitada convocatoria a elecciones de gobernadores y después una elección alcalde y después se convocó con la venia de la comunidad internacional un proceso de diálogo en República Dominicana para definir una fecha de común acuerdo. Y la primera reunión se decidieron dos cosas: respeto y reconocimiento entre las partes y la posibilidad de fijar esa fecha para el segundo semestre del año 2018. ¿Y qué hizo el gobierno? Para la segunda reunión, había inhabilitado a 3 partidos políticos y dijo que la fecha era para el primer trimestre. Y terminó imponiendo la fecha que le dio la gana. Se burló de todos los que estaban ahí, incluido al presidente de República Dominicana, que era amigo y aliado de este gobierno y que ahora lo enfrenta porque vio con sus ojos que no, ese discurso de diálogo fue falso por parte del gobierno. Entonces, con esos antecedentes, Vladimir, nosotros tenemos que ser muy responsables para que no vuelvan a engañar al pueblo venezolano con una falsa expectativa. Pero hay un problema, fíjate. Se habló de que era un error para la oposición participar en la elección del 20 de mayo y luego la oposición quedó como congelada. Ese es el tema que tenemos que resolver. ¿Es cierto o falso? Por supuesto, porque al tú decir, este no es el camino, tienes que establecer cuál es el camino. Y el camino tiene que ser un camino construido entre todos. No puede ser que un líder político diga que es por aquí y otro diga que es por acá. Ahora, las urgencias del país en materia... Te pregunto, Simón, la emergencia del país en materia económica, en materia social, niños desnutridos, hospitales en situación de mengua, enfermos sin medicamentos, gente que no le alcanza el salario, gente comiendo la basura. Toda esa situación tiene que esperar a que la oposición se ponga de acuerdo. No, por eso es que eso es ¿Dónde están esos problemas en la agenda opositora? Mira, el problema es que eso está en la agenda de la oposición, pero vista de manera diferente. Y cada quien entonces asume una ruta diferente. Con la devastación de los canales democráticos contenidos en nuestra Constitución, quedó el país sin ruta, sin vías, porque fueron devastadas. Y el problema es que tenemos que ponernos de acuerdo por dónde vamos a transitar, por dónde vamos a abrir los nuevos caminos para lograr rescatar la democracia. Al regreso. Y eso tenemos que hacerlo en unidad. Al regreso, vamos a hablar de cuál es la propuesta que hace el Movimiento Progresista de Venezuela con respecto a ese tema. Ahora, César Arturo Gómez Peña, llamado Coco, me dice, he enviado 5 millones de mensajes y tú no los lees. Me dice, comunista, ¿tú has mandado 5 millones de mensajes para decirme comunista? Por Dios. Hacemos la pausa y ya veremos.